de la liturgia de la palabra de este domingo, podemos compartir dos palabras fundamentales. La primera, la confianza. La segunda es la preparación. Ahí voy a girar la meditación de este domingo. Confianza siempre en el Señor y preparación desde el corazón. En la primera lectura del libro de la sabiduría que hemos escuchado, nos presenta al pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que se encuentra en una situación muy difícil, porque comienza lo que se llama su proceso de liberación. Este pueblo está esclavizado de Egipto. Y el libro de la sabiduría comienza a hablar de una realidad del pasado, pero que está muy marcado en la mentalidad del pueblo de Israel. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Así es la realidad del mundo de hoy. Aquellos que practican el bien, que practican el amor, la justicia, todo lo que sea bondad en el mundo, va actuando como una persona justa, como una persona buena. Aquellos que se dedican a la práctica de la maldad, a la planificación del odio, del rencor, del racismo, de maltratar a los demás a través de palabra, también físicamente, hasta de forma de esclavitud en este tiempo de la posmodernidad, son considerados los enemigos del reino de los cielos. Por eso dice la palabra: pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Es decir, que nuestro comportamiento en la convivencia social con los demás debe ser clave la palabra amor. Y en la medida que uno ama, se entrega. En la medida que uno ama, respeta a los demás. En la medida que uno ama, practica la caridad. Por eso tenemos que cuidarnos de vivir una vida de apariencia o una vida de fachada con relación a nuestra práctica de fe. Por eso dice: los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificio en secreto, establecieron unánime esta ley divina,
que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados, recordando todo el sufrimiento en Egipto y cómo lograron la liberación con esa confianza filial con el Señor. Aquí viene esa dinámica que del amor tiene que brotar la confianza en el Señor. En la carta a los hebreos, el tema está centralizado en la fe. Creer en las realidades que no se ven. Y pone como modelo de fe al padre Abraham. Por la fe obedeció Abraham a la llamada. Salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Abraham tenía toda seguridad, tenía ganado, tenía tierra, y el Señor lo llamó, lo cuestionó y salió de su tierra. Por fe vivió como un extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, lo mismo Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa. Dios siempre ha tenido la dinámica de la promesa. Le prometió a su pueblo la liberación. Estaba en Egipto, le prometió la tierra prometida. Igualmente Abraham le prometió que va a ser un padre de una gran generación y cumplió la promesa de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener fe, tenemos que confiar en el Señor, pero unido a la fe, combinado con el amor y combinado con la caridad, es el estilo de vida que tenemos que vivir. Porque yo puedo decir que yo amo a Dios y no soy capaz de convivir con el otro, de socializar con el otro. En la vida social podemos tener confrontación de ideas, podemos tener ideología diferente, pero hay algo común, que es la prudencia. La prudencia es el arte de dirigir una comunidad, un grupo social, porque nos lleva al equilibrio humano. Y la persona equilibrada es aquel o aquella que está marcada por el amor. El pueblo esperó porque tenía confianza en la promesa de Dios. Abraham salió de su tierra porque tenía confianza que Dios le iba a dar una tierra grande, iba a ser padre de una gran generación, y Dios cumplió la promesa. Es la dinámica de Dios que constantemente no nos deja en la soledad, no nos deja abandonados, sino que siempre nos acompaña en nuestro proceso de fe. Y el Evangelio de Mateo, en este domingo de Lucas, del Evangelio de Lucas,
dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño. Lucas, de los pocos evangelios que usa este término, no temas, pequeño rebaño. La pequeñez de Dios. Dios se hace pequeño. Se hizo pequeño en la encarnación, nacido de una mujer llamada María, pobre y humilde. Se hace pequeño en el nacimiento, en un pequeño pesebre. Se hace pequeño en la humillación de la cruz, muriendo en la cruz. Y por eso esta palabra que dice el Evangelio de Lucas hoy: no temas, pequeño rebaño, es un llamado también a la iglesia, es un llamado a la comunidad y es un llamado personal a nosotros, que no podemos tener miedo frente a las dificultades de este mundo. Sencillamente confiar en el Señor. Y lo dice claro: porque su Padre ha tenido a bien de darnos el reino de Dios. Ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestra gran promesa, el reino de Dios. Fíjense, la primera promesa fue la liberación del pueblo de Israel, que se encontraba esclavo de Egipto, y ese pueblo obedeció a Dios. La segunda promesa, la promesa de Abraham, de buscarle una gran tierra, un gran pueblo donde él iba a heredar, y salió de su seguridad y confió en el Señor. Ahora a este pequeño rebaño que la iglesia le promete el reino de Dios. El segundo elemento de esa promesa del reino de Dios va acompañado de una vivencia de vida. La promesa es confiar en un cielo nuevo, en una tierra nueva, como dice el libro del Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que es el reino de Dios. Pero ese reino de Dios, como dice San Pablo, el ya, pero todavía no, lo tenemos que comenzar a vivir aquí en la tierra. Y el evangelista lo dice claro cuando dice lo siguiente: vendan sus bienes y den limosna. Un llamado al desprendimiento total. Nosotros no podemos apegarnos a cosas materiales. Un detalle es un patrimonio que tenemos que cuidar. Por ejemplo, San Lorenzo, que se celebra hoy, cuidaba el patrimonio de la iglesia, donde el Papa San Sixto
compartía con los 7 diáconos. Y en un momento llegaron, mataron al Papa, mataron todos los que estaban alrededor del Papa y dejaron a San Lorenzo. Porque San Lorenzo era el que tenía la riqueza de la iglesia, pero San Lorenzo repartía los bienes a los pobres con comida. Hay un barrio de Roma que se reunían todos los pobres y ahí repartían comida a los pobres. Y cuando llegan los verdugos, los policías, le dice: queremos la riqueza, los copones de oro que ustedes tienen. Y San Lorenzo le dice: aquí está la riqueza de la iglesia, los pobres, los cojos, los lisiados, los abandonados, los que no tienen nada. Es decir, un corazón totalmente desprendido para Dios, totalmente de Dios, que no camina con esa mediocridad de muchas personas que se apegan a cosas de este mundo. Nosotros estamos llamados a ser desprendidos total de corazón, hasta con la amistad, con la comunidad. No, que me gusta tal familia, me gusta tal parroquia, si hay que me gusta tal diócesis. Si hay que desprenderse para el bien del pueblo de Dios, para el bien de los demás, tú tienes que tener un corazón totalmente desprendido. Y eso era lo que dice el Evangelio de hoy. Porque donde está puesto tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el apegamiento a las cosas materiales no sale solo y se convierte en la vida si uno no practica la caridad, si uno no practica el amor al prójimo, en una burla a Dios. Porque teniendo para ayudar al necesitado y no lo hacemos, aunque a veces nos sobre y tengamos en abundancia, no se olviden que tenemos que tener sensibilidad con los demás. Aunque tú tengas en abundancia, tengas muchos bienes, que quizá lo ha trabajado, lo ha conseguido con el sudor de tu frente, lo ha administrado con dignidad, pero piensa que alrededor de tu vida hay muchos pobres, muchas personas abandonadas, muchas personas con problemas de salud mental, que la circunstancia y el sistema de vida lo ha llevado a eso, no por vicio, es porque no han tenido oportunidad. Soy capaz de desprenderme de 1% de eso para ayudar al necesitado, o soy un pobre hombre apegado a las cosas materiales, que cuando te vaya de esta tierra solamente te lleva el cajón y la tumba donde te van a enterrar, solamente te lleva a eso. Pero si eres capaz de desprenderte, de ayudar y promover humanamente a los demás, no es que tú des lo tuyo, que tú lo trabajaste, pero por lo menos ayuda a un necesitado.
que no fue un sinvergüenza, sino que el mismo, repito, sistema social y económico de un Estado de Derecho lo ha llevado a una pobreza extrema. Y ese que ha llevado a una pobreza extrema, soy capaz de ayudarle a ese joven que quizá tenga una inteligencia, sea capaz de avanzar en los estudios y por falta de oportunidad no soy capaz de prenderle y ayudar a ese muchacho. Y si tú eres apegado a los bienes y acumula bienes, más bienes, y viene la muerte y te sorprende, ¿qué va a pasar? Dejar problemas, dejar división entre la familia, dejar conflicto de herencia. Pero aquella persona que es sensata, inteligente, decir, yo viví una calidad de vida buena, viví bien en esta vida, disfruté humanamente bien, pero también ayudé a muchas personas que necesitaban la práctica de la caridad humana. Y es el gran problema del mundo de hoy, que nos falta caridad frente a los débiles de este mundo. Yo sé, comenzando por la persona, siguiendo por el Estado de Derecho, que es un país. Ustedes han observado que una nación, un país, siempre realiza planes sociales, porque es una obligación de un Estado de Derecho de cubrir muchas necesidades a personas que no han tenido oportunidad en este mundo, no porque lo han derrochado, es porque no tienen nada para vivir. Nacieron pobres y murieron pobres, porque no tenían oportunidad. Darle esa oportunidad, darle facilidades para que pueda estudiar y progresar. El tercer elemento es la preparación. Esté ceñida su cintura, encendidas las lámparas. Generalmente, los de Israel vestían con manto grande, y para amarrarse ese manto grande se colocaban en la cintura un cinturón para que no rebalara o los pies los pisaran y podían caerse, diciéndole que estén atentos, que estén vigilantes. Y en aquel tiempo no había las facilidades que hay hoy, que las calles están alumbradas, que hay luces. Era una oscuridad fuerte y tenían que tener la lámpara encendida. Y así tiene que estar nuestro corazón, estar preparado. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle, y apenas venga y llame. Buenaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad te digo que se ciñarán y los hará sentar a la mesa, acercándose les irá sirviendo. Fíjense bien, ¿quién es que sirve? El maestro. Aquellos que están preparados. Él se coloca modelo de caridad. Modelo de caridad. Así tiene que ser nuestra vida. No vivir una vida
de mediocridad de corazón, sino vivir una vida grande para amar a los demás. Una vida grande para perdonar a los demás. Una vida grande para practicar la justicia, la armonía, el abrazo al otro. En una palabra, ser cristiano. Ser cristiano. No cristiano de apariencia, ni cristiano de libro, ni de rituales, sino cristiano de corazón. Cristiano que no tenga ese corazón lleno de limitaciones, un corazón emocionalmente herido. No podemos tener un corazón herido, porque el que tiene un corazón herido vive una vida llena de frustración y tensiones en la vida. Tenemos que tener un corazón para Dios. Y esta sociedad tiene que tener un corazón para Dios, para comprometernos con el desarrollo de los pueblos, para comprometernos con la gente. Pero si como sociedad tenemos un corazón herido, maltratado, y rechazamos a los vulnerables, a los desechados de este mundo, uno no está cumpliendo con lo que dice hoy la palabra de Dios. El último elemento, y con eso termino: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá frente de su servidumbre cuando reparta la ración de alimento a sus horas? Buenaventurado aquel criado a quien el Señor al llegar lo encuentre portándote así en vela. En verdad le digo que lo pondrá frente de todos los bienes. Esa pregunta brota ¿de quién? De San Pedro. Brota de aquel que fue el primer elegido para guiar y conducir a la iglesia, San Pedro. Y te habla de ese personaje bíblico, San Pedro, que lo puso frente a la iglesia, diciéndole también a aquellos y aquellas que tienen responsabilidades dentro de la iglesia: tenemos que actuar con un corazón como Dios, con un corazón grande, un corazón bondadoso, un corazón que practique la caridad y el amor entre nosotros. Pero si aquel día el criado dijere paso adentro, mi Señor tarda en llegar, ¿cuántas veces nos hemos descuidado en nuestra vida de oración? ¿Cuántas veces nos hemos descuidado en nuestra vida de caridad? ¿Cuántas veces nos hemos descuidado en la relación con el otro, en la convivencia con el otro? ¿Cuántas veces nos han traicionado nuestro instinto, nuestra forma de hablar, de dirigirnos contra el otro? Por eso tenemos que ser prudentes, tenemos que ser finos con el trato de los demás, tener un corazón, repito, para el Señor. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, si no conociera ha hecho algo digno de azote, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho
se le reclamará. ¿Qué indica esta palabra al final? Si usted tiene conocimiento de Dios, si usted entiende los mandamientos, si usted ha estudiado a profundidad la vida cristiana y no se comporta a la altura que Dios quiera, la medida será fuerte. Por eso muchos cristianos serán medidos fuerte al final, porque saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, porque todavía tienen el corazón terco y duro para amar, conociendo cómo tenemos que actuar en la vida, cómo tenemos que accionar en la vida, y no actuamos como Dios quiere. Esos son los malos, porque los que ignoran de Dios ni conocen de Dios, ¿qué van a juzgarlo si no conocen de Dios? Pero conociendo de Dios, conociendo los mandamientos, orando constantemente, Dios lo va a juzgar con mano fuerte. La salvación solamente lo sabe Dios, pero aquí lo dice: aquel que a muchos se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Si en esta vida, por ejemplo, yo como sacerdote sé lo que tengo que hacer y hago lo contrario, el Señor va a decir: pero Jesús Castro Marte, tú sabías lo que tenía que hacer, tú sabías los mandamientos, tú sabías de la convivencia humana, tú sabías del amor, tú sabías del perdón, tú sabías del emprendimiento, tú sabías que había que ayudar al pobre, tú sabías que había que practicar la caridad. Tú sabiéndolo eso y repitiéndolo constantemente, ¿por qué no lo hacía? Eso es lo que dice el Señor. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá más. Que el Señor en este día, partiendo del Evangelio de Lucas, un llamado a estar vigilante y estar preparado. Y al final, ¿qué es lo que quiere el Señor con este Evangelio? Que uno se convierta. Hay tiempo de una buena conversión y de un cambio de vida totalmente para Dios. Que así sea.